Bien, vamos a hablar acerca de lo que es neurona. La anterior clase le habíamos dado un pantallazo a la neurona y habíamos dicho que es una unidad estructural y funcional propia del sistema nervioso. Esta estructura tan importante tiene características funcionales de nuestro cuerpo increíbles. Y al tener tantas características funcionales en nuestro cuerpo, cubre el 95% de espacio a nivel corporal. No espacio total, sino recorrido lineal, puesto que esta estructura va a intervenir en lo que es la función, la estabilización de todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. No solo musculoesqueléticos, sino también viscerales, ganglionares, entre otros. Ahora vamos a ir hablando un poquito de esta estructura. Ya la neurona ha sido estudiada por Santiago y Ramón Cajal. Estos estudiaron la neurona y generaron una doctrina. Dicha doctrina hablaba de los mecanismos y morfología que existía entre las conexiones nerviosas a nivel celular. Santiago, Ramón y Cajal eran médicos españoles que generaban este estudio a nivel microscópico. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de tejidos ampliaban bajo un lente el contenido de los tejidos y descubrieron que esta estructura denominada neurona, por la cual crearon la doctrina, intervenía en la función de absolutamente todos los tejidos de nuestro cuerpo. Al mismo tiempo, se definió a la neurona como la unidad funcional del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Que se creó la denominación de la neurona, el término neurona, a una célula especializada propia del sistema nervioso y que de acuerdo a sus reacciones y funciones era una célula vital en el organismo. En la investigación sobre los tejidos del sistema nervioso, se utilizaron instrumentos como los colorantes y la tinción para ver cómo funcionaban las reacciones cerebrales o los tejidos cerebrales cuando la actividad neuronal comenzaba a través de estímulos y respuestas. Cuando observaron dicho procedimiento, vieron que la actividad neuronal era siempre activa. Y sobre esto se generó los mecanismos de funcionalidad neuronal, determinando a esta célula como una célula vital en el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Qué es una neurona? Una neurona es la unidad básica del sistema nervioso, la cual va a constar con un cuerpo, que habíamos dicho que es el soma, el cual va a alojar a lo que es el organelo funcional núcleo que lleva la información genética de nuestro cuerpo y que va a estar conformada por prolongaciones denominadas dendritas, ¿no? Cada neurona se va a comunicar con otra a través de un proceso denominado sinapsis, las cuales van a facilitar el paso del impulso nervioso. Además de eso, la neurona tiene diversas especialidades de acuerdo a la estructura que ésta vaya a formar. Por lo general, lleva información específica y transmite esta información a través de señales químicas, las cuales van a generar un proceso de excitación eléctrica. No se olviden que la neurona trabaja bajo activación eléctrica. Es nuestro propio sistema físico de transmisión eléctrica en el cuerpo. Gracias a estas transmisiones eléctricas, ustedes pueden dormir, pueden comer, pueden bostezar, pueden tener movimientos en sus segmentos, se genera el peristaltismo y otras funciones.
Ahora, cuando hablamos de una neurona, definimos que tiene un nivel de diferenciación. ¿Qué quiere decir eso? La neurona es incapaz de reproducirse. No es como los otros tejidos que pueden tener una división neuronal, perdón, una división celular y reproducir su estructura eh, de manera homogénea. No, una neurona es una unidad funcional indivisible, la cual se crea bajo una función específica. Esta no puede ir a suplir una función, digamos, tengo una neurona cerebral de interconexiones en corteza, no va a bajar hasta lo que es órganos viscerales y cumplir funciones digestivas. No, nace con una especificación, una función, por lo cual es incapaz de reproducirse, ¿no? Como en otras células. Ahora, una neurona resalta de manera importante las siguientes funciones. Hablamos de excitabilidad cuando es capaz de recibir y es capaz de transmitir y recibir la información eléctrica. ¿Qué quiere decir? Si yo les pellizco, por ejemplo, el hombro o si les hago una cosquilla, genera la primera actividad, la de percibir esa información a través de la excitación de esta estructura, lo que se denomina excitabilidad eléctrica. ¿Cuál es la otra función? La función de conducir la información o conductibilidad, en la cual, imagínense que les he hecho una cosquilla. Esa información de la cosquilla no se va a quedar en la piel, sino tiene que ser conducida a centros superiores. Cuando la información de la cosquilla llega a centros superiores, ¿qué hacemos? ¿Ustedes se dejan hacer cosquillas, chicos? ¿Qué hacen cuando les empiezan a hacer cosquillas? No. Cuando les hacen cosquillas, no cierran sus brazos, no se hacen a un ladito, se esconden como para protegerse. No. Se dejan hacer cosquillas libremente. No, yo controlo mis cosquillas, Lice. Así hago entender que no tengo cosquillas. A ver, su compañera controla. ¿Los demás no tienen cosquillas? Yo hago eso, le dice, me cierro mis brazos y lanzo golpes a lo loco. Exacto. ¿Sabes por qué cierras tus brazos? Porque esa información ha llegado a tu cerebro y tu cerebro dice, protégete, yo no quiero cosquillas. Me es incómodo. Entonces, generas después de tu conductibilidad de información, cuando ya llega al cerebro, generas una respuesta denominada trofismo. Cuando generamos esta respuesta de trofismo, ¿qué pasa con sus segmentos? Se empiezan a retraer, empiezas a protegerte, a cubrirte. No dejas que el estímulo llegue nuevamente a tu cuerpo, ¿no ven? No dejamos, yo personalmente no dejo que ya me sigan tocando para hacerme cosquillas, entonces me protejo, activo una función muscular en mi cuerpo denominada trofismo y de esa manera me protejo. Lo mismo pasa con toda la información en su cuerpo. Lo mismo. A ver, si yo les doy de tomar un jarabe amargo, esos horribles que nos daban cuando éramos niños, ¿ves? ¿Cómo es la función de excitabilidad? A ver, ¿qué me podrían decir? El jarabe ingresa a su boca en una cucharilla. ¿Cuál es la reacción de excitabilidad? ¿Cómo sabemos que estamos en la fase de excitabilidad? Haciendo muecas. Ya, exacto. Dice, ¿no? Sí. Sienten ese sabor horrible. El hecho de sentir ese sabor horrible, estamos iniciando el proceso de excitabilidad. ¿Cuál es el segundo proceso de conductibilidad? ¿Qué me dirían?
¿Cuál sería? A ver. ¿Cómo sería ese proceso de conductibilidad? A ver, chicos. La primera función de excitabilidad es percibir ese sabor. Han percibido, ahí has excitado sus papilas y han recibido la información. El segundo proceso, ¿cómo lo representarían ustedes? También puede ser en los olores, dice. Eso sería excitabilidad también, están percibiendo. ¿Cuánto? ¿Mm? A ver. ¿Qué me dice Rudy? ¿Cuál sería la conductibilidad? Sería ir a buscar agua para pasar el mal sabor de boca, dice. No, Mm, la pues, conductividad está en su cuerpo todavía. ¿Cuál sería? No sé si me estoy equivocando, dice tal vez el vómito. No, Ay, esa sería una respuesta. Ahorita has percibido el sabor y después de percibir el sabor, ¿qué pasa? mm. Tal vez digerirlo, dice. No. Cuando nosotros percibimos un sabor, esa información llega conducida hasta corteza, la conductibilidad. Cuando llega a corteza, se va a generar una respuesta. ¿Cuál va a ser? La deglución. ¿Y cómo se va a manifestar esa respuesta de deglución? A través de que su lengua, ¿no ve? Cuando toman un jarabe, ¿qué hace su lengua? Se contrae la lengua, contraen la laringe, la faringe y ¡clic! Ingresa al estómago, ¿no es cierto? Entonces, para poder hacer pasar ese jarabe horroroso, ustedes han pasado por un proceso de deglución y la activación del trofismo ha sido cuando se ha generado el proceso mecánico. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Chicos, ¿dudas? No, dice. Bien. Ahora, las neuronas van a ser un tipo de células del sistema nervioso que reciben estímulos y conducen el impulso nervioso entre ellos o contra otras células. Aquí les estoy poniendo un ejemplo. Cuando una pelota viene hacia nosotros, la pelota es el estímulo, ¿no? Nosotros vemos, estamos jugando, no sé, voleibol, digamos, ¿no? Entonces vemos que la pelota viene hacia nosotros. La pelota representa un objeto de estímulo. La vista es el receptor, porque ¿cómo percibimos que va a llegar la pelota? A través de la vista. Entonces, se van a activar los receptores oculares, ya para poder hacer la aprehensión de esa pelota, ¿no? Para poder tomarla entre las manos. Luego,
esa vista va a decodificar la información y va a necesitar lo que es la activación del sistema nervioso central. ¿Para qué? Para que muscularmente pueda activar al miembro superior que vaya a coger el objeto. Entonces, va a haber un sistema nervioso periférico que se active. Habíamos dicho que el sistema nervioso periférico está en los miembros superiores, en los miembros inferiores y en los órganos viscerales. Una vez que se activa el sistema nervioso periférico, va a haber un impulso nervioso a este nivel, a nivel del uso muscular, a nivel del tejido muscular, que es el que se va a contraer. ¿Para qué? Para poder coger el objeto entre las manos. Entonces, como ustedes ven, este es el proceso de excitabilidad nerviosa. El receptor se activa, observa el estímulo, asimila el estímulo y manda la información. Cuando manda la información a corteza, esta va a conducir y decodificar la información. Y va a ver que es necesario generar una respuesta. Entonces va a ir a los segmentos móviles a generar una respuesta para poder generar el movimiento o el fin que deseamos realizar. En este caso es poder tomar el objeto entre las manos, ¿no? Que es la pelota. Entonces, coge la pelota. El hecho de generar este acto motor ya es una respuesta efectora. Siempre las respuestas se van a dar a nivel de lo que son fibras musculares en la unión de la placa motora. No se olviden, ya sea una placa motora musculoesquelética como esta o una placa motora de la musculatura lisa. ¿Alguna duda de este ejemplo, chicos? No. A ver, me va a dar un ejemplo, Soledad. Un ejemplo considerando esta información. A ver, un ejemplo, chicos. Licenciada, ¿Sí? un ejemplo de acuerdo a lo que nos explicó, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser de una caída. Ya, ¿cómo sería? Sería que em, el, em, la vista, pues el receptor de lo que llega va a llevar la información de extender las manos para... Ay, no. A ver, seguiremos su ejemplo de su compañero. ¿Cuál es el estímulo? A ver, en una caída, se va a caer. ¿Cómo sería el estímulo? Chicos, a ver, Dice, dime. sería que estamos manejando la bici bien tranquilos. ¿Ya? El estímulo sería ver que hay un bache o algún objeto que nos haga caer. Ya, muy bien. La vista, el receptor ya sería que va preparando nuestro cuerpo para una caída o esquivar ese objeto, Ya, algo así. ya, y hemos llegado. El estímulo es el batch. El Sí. receptor es la vista que ha visto el batch. Ajá. La decodificación es cuando llega hasta el cerebro que nos vamos a preparar porque tal vez nos vamos a caer. ¿Cuál sería el sistema, los segmentos periféricos activados? ¿Y cuál sería el efector? A ver, eso nos falta. A ver, aumenten a la idea de su compañero, él ha dado hasta el punto número 3, hasta el sistema nervioso central. Cuando hay la decodificación de la información. ¿Qué viene después?
Mm, Chicos. Dayana, a ver qué viene. Mm, Nuestro cuerpo se está listando para caer. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a activar? mm, mm, Sería que el sistema periférico ya está alerta, Lice, preparando nuestras extremidades como las manos para apoyar al momento de la caída. Ya, puede ser. Esa es una opción. Es una buena Sí. opción. Esa es una buena opción. Pero si yo les digo, si ustedes ven el bache, o sea, ¿se van a caer, chicos? ¿O qué hacen con su bicicleta? Tú No, personalmente, pues Esquivar. solo ¿qué haces? giramos, Exacto, solo giro el manubrio, ya, porque ya he visto y he percibido que posiblemente me vaya a caer. exacto. Entonces, ¿qué haces? Giras el manubrio, pedaleas, yo creo, o más rápido o más lento, no sé, dependiendo cuán cerca esté el bache. Entonces, su respuesta efectora va a ser girar el manubrio para no caer. Ahora, si se cae, ¿cuál es su respuesta efectora? El de protegerse, ¿no ve? Poner las manos, los pies para no generar golpes en donde en su cabeza, porque generalmente eso hacemos para no golpearnos, proteger la cabeza. ujú, Ujú. Ya, piensen bien porque en el examen va a haber un ejemplo así que les voy a solicitar que ustedes resuelvan y me van a poner cuál es el estímulo, cuál es el receptor, qué pasa en el sistema nervioso, qué partes de los segmentos del sistema nervioso periférico se activan y cuál es el efector. Siempre hay una pregunta sobre esto en el examen. Bien, entonces me han comprendido, veo que con su ejemplo me han comprendido. Lice, perdón que le interrumpa. Uno de mis compañeros quiere entrar y no puede. ¿Quién es? Rolando Daniel dice. Ahorita acaba de ingresar. ¿Es José Carlos? Sí, parece que sí. Sí. Sí, es José Carlos. Creo Sí, que sí, Lice, es José Carlos. Está ya, entrando desde la cuenta de su hermano. ya le estoy agregando. Bien. Entonces, eso pasa, chicos. Vámonos ahora a hablar un poquito, ya que han visto cómo viaja la información. Perdón, toda esta información viaja gracias a las interconexiones neuronales. Si aquí nos faltara una neurona en el camino, esta información no va a llegar. Si aquí nos faltara una neurona a nivel de los receptores no funcionara, este segmento no se va a activar. Entonces, para que este circuito funcione, tiene que haber esa interconexión de neuronas. Si no hay esa interconexión de neuronas, perdimos, no se va a poder lograr. ¿Ya? Por eso cuando un paciente sufre una embolia, un derrame cerebral, un aneurisma, o hay una axonomesis, cuando hay una ruptura de un nervio, esos circuitos no funcionan, porque ya hay un quiebre, no va a poder funcionar un circuito de esta manera. Ahora sí, en función a lo que hemos ido viendo con el ejemplo que hemos trabajado, vamos a decir que las neuronas van a tener funciones. Por una parte, ustedes han visto al principio la de recibir información. En este caso, ha recibido información del medio interno o del medio externo, con los ejemplos que han dado y se ha visto. ¿De dónde ha recibido la información? Del bache, la información de la pelota. ¿De qué tipo de medio ha venido? Del medio externo, dice. Exacto. Hemos recibido información del medio externo. Pero también hay información del medio interno, ¿ve? Cuando les cruje la panza de hambre, esa es una información del medio interno, eso quiere decir que su estómago está vacío y necesita alimentarse. O cuando tienen esa necesidad de ver a su novia, a su pareja, ¿no es cierto? Y dicen, ay, quiero, la extraño, tengo maripositas en el estómago. Esa es una información de su medio interno. Entonces, la información que reciben nuestras neuronas vienen de dos medios, interno y externo, y su función es la de recibir información.
¿Cuál va a ser la siguiente función? De integrar la información. Recibe la información y la integra para poder producir una señal de respuesta adecuada. Cuando digo integra es porque va a decodificar esa información. No es lo mismo sentir esa necesidad de tomar agua, ¿no ves? Es una información que necesito o deseo realizar o necesito saciar. No es lo mismo la información de querer ir a orinar, por ejemplo. Son informaciones totalmente diferentes. Entonces, cuando yo tengo un estímulo, por eso digo integrar la información. La recibo, la integro para saber qué quiere decir esa información, cómo la voy a decodificar, qué voy a hacer. Entonces, su segunda función es integrar la información. La tercera función de las neuronas es conducir la señal informativa. Debo conducirla. ¿Dónde la conduzco? ¿Dónde llevo siempre esta información, chicos? ¿Dónde debe llegar esta información conducida? Al cerebro, Lisa. Exacto, muy bien. Siempre toda información va a ir al alto comando cerebral, a corteza, al cerebro. Debe llegar para poder ser decodificado. Una vez que se decodifica, ¿qué tengo que hacer? Transmitir esta información del cerebro decodificada ¿a qué? A células nerviosas, a glándulas o a músculos. Tengo que hacer que esta información decodificada en el cerebro llegue, sea transmitida a los órganos efectores para mandar una respuesta de lo que estoy pensando realizar. Entonces, la cuarta función es transmitir la señal a los órganos efectores. ¿Cuáles son los órganos efectores? Nervios, glándulas y músculos. Por otra parte, después la función va a ser coordinar las actividades. Esas actividades de respuesta. ¿Cómo voy a coger la pelota? ¿Cómo voy a poner mis brazos si me caigo? Eso es coordinar la actividad. Eso es una coordinación metabólica, una coordinación motora, una coordinación integrada de la célula hacia el órgano efector. ¿No? Ustedes han debido ver en la calle algunas personas que están caminando y se caen como sapos, ¿no ven? No hay una coordinación entre sus miembros superiores y sus miembros inferiores, ¿verdad? Unos caen así como en plancha. ¿Han visto eso? Y a mí me pasa eso. Ya, eso es, Sí. eso es porque no hay una coordinación motora con los órganos efectores, porque no hay una respuesta de los movimientos de protección a realizar. Bien, ¿hasta ahí me han comprendido? Sí, Lisa. Ujú. Entonces, funciones neuronales. Recibir la información, integrar la información, conducir la señal y transmitirla a los órganos efectores. Y al final, coordinar esa respuesta o actividad neuronal con todos los tejidos y orgánulos de nuestro cuerpo. Bien, entonces me van a hacer un ejemplo. Esto se va a cortar en 1 minuto más o menos. Entonces necesito que ustedes hagan las funciones neuronales cuando hacemos las siguientes actividades. Cuando leemos, cuando estamos generando un proceso de lectura, me van a hacer un ejemplo con el proceso de lectura. Me van a hacer otro ejemplo diseñado por ustedes mismos, que tenga que ver con alguna actividad deportiva. Uno es el que yo les estoy dando, proceso de lectura, y otra que ustedes me van a dar con un ejemplo deportivo, de alguna actividad deportiva. Y van a considerar los 5 pasos. Y me van a decir, reciba la información cuando esto pasa, cuando esto sucede, ¿ya? Así como les he explicado yo, de la misma manera ustedes. Eso me lo hacen en un cuadernito y en 10 minutos nos conectamos. No es difícil. ¿Ya? Solo 2, Lisa. ¿Perdón? Solo de esas 2 que nos dijo. Solo de esos 2 hagan en su cuadernito su esquema y volviendo de los 10 minutitos,
me explican, ¿ya? Ya, Lice. Entonces,